Pregúntale al pastor. Pregúntale al pastor. En este podcast respondemos tus preguntas de la Biblia y de la vida una por una. Pregúntale al pastor. Es un podcast de preguntas y respuestas, grabado en vivo, desde la cabina de Radio Progreso, en El Salvador. Aquí no hay pregunta mala, solo la que no se hace. Pregúntale al pastor. Muy bien, así que bienvenido, Pastor David Aguilar. ¿Cómo se encuentra? Muy bien, muy contento de estar otro jueves acá, listo con Biblia en mano y para escuchar las preguntas de nuestros oyentes, de nuestros hermanos. Ellos ponen la tónica del programa, van a marcar el camino por donde vamos a ir y nosotros simplemente vamos a abrir las escrituras a ver qué tiene Dios para nosotros este día. Perfecto, muy bien. Así que arrancamos y... bueno, todavía nos envían... mire, felicitaciones. Están mandando corazoncitos. Sí, corazoncito, muchas sí, gracias. Sí. Si fuera esto comestible y lo tuviese acá, que sería mejor todavía. Ok, vamos por acá, con Samuelito. Dice, buenos días, Dani, bendiciones para ti, para el pastor y para ti. Una pregunta, ¿qué requisitos debe cumplir un cristiano para que participe en la Santa Cena? Ahí está una. El hermano Juancito dice, a ver, Dani, ahí está mi pregunta, el pastor es corta. Buenos días, Dani, buenos días, pastor. Pastor, buenos le tengo días. Una pregunta, algo relacionada a la de la semana pasada. Pastor, ¿puedo combinar la Biblia de estudio, Diario Vivir, NBI, revisión de 1995, y la Biblia Arcoíris, y la Biblia de 1960, para estudiar determinados versículos para su diferente, para poder entender mejor? No sé si puedo hacer eso, puedo hacer esa combinación de la Biblia Arcoíris, Diario Vivir, NBI, revisión de 1995 y la de 1960. ¿Está bien esa combinación para el estudio de determinados versículos? Ahí me confirma, pastor. Bendiciones, saludos. Ok. Bendiciones, hermano Juan. Gracias, hermano Juancito. Kirborix, pues creo que esta nota es con respecto a algo de más temprano. Bueno, el WhatsApp completamente disponible para que vos puedas enviar tu pregunta a nuestro número 7600-6901. Si quiere arrancamos, pastor, y en el transcurso del programa pues seguimos contestando y recibiendo preguntas. ¿Qué requisitos debe tener alguien para tomar la mesa del Señor? Bueno, varias cosas. Yo creo que vamos a hacer una separación aquí entre lo que la Biblia dice y la Biblia establece claramente, y lo que culturalmente la iglesia cristiana ha tomado como una forma de política, vamos a llamarlo así. Y yo voy a tratar de explicar ambas partes, porque yo creo que una se desprende de la otra, de la bíblica, y yo creo que así debería ser, pero que también hay algunas cosas que, vamos a ser honestos, ha sido algo cultural que se ha establecido ahí, y si no se tiene, pues no necesariamente es que tú vas a tomar mal la mesa del Señor. Okay. El pasaje clave para entender toda la mesa del Señor está en 1 Corintios 11, desde el versículo 17 hasta el versículo 34. Voy a ir tomando pequeños trozos de esta escritura para poder ir explicando algunos puntos. Decirte, número uno, que Corinto era una iglesia en problemas. Yo no puedo llamarlo de otra manera. Una iglesia que tenía muchos dones, es lo que Pablo establece, estaban llenas de dones espirituales, pero había una inmadurez terrible y eso les hacía que cayeran constantemente en muchos errores en el desarrollo del ministerio como iglesia. Entonces, Pablo se ha dedicado a corregir muchas cosas que estaban mal en la iglesia y que de paso nos ayudan a nosotros a tener una idea de qué es lo que Dios dice acerca de algunas malas costumbres o vicios que tenemos como iglesia. Entonces, aquí es un regaño. Esto que tenemos aquí es Pablo diciendo, señores, ustedes están cometiendo errores terribles. Dice 1 Corintios 11:17, pero al anunciaros esto que sigue, no os alabo, porque no os congregáis para lo mejor, sino para lo peor. Pues en primer lugar, cuando os reunís como iglesia, oigo que hay entre vosotros divisiones, y en parte lo creo. Porque es preciso que entre vosotros haya disensiones para que sean manifiestos entre vosotros los que son aprobados. Cuando pues os reunís vosotros, esto no es comer la cena del Señor, porque al comer cada uno se adelanta a tomar su propia cena, y uno tiene hambre y otro se embriaga. ¿Qué pues? ¿No tenéis casas en las que comáis y bebáis, o menospreciáis la iglesia de Dios y avergonzáis a los que no tienen nada? ¿Qué os diré? ¿Os alabaré?
en esto no os alabo. O sea, dos cosas se desprenden de este primer trozo. Número uno, es que no podemos tomar la cena en desunión. Si yo estoy enojado con mi hermano a la par, el Señor no se agrada de mi mala actitud, de mi separación con aquellos que se supone que son mis hermanos y compañeros de eternidad. Sí. Entonces tienes que tener mucho cuidado. Por eso, algunas iglesias, bueno, por lo menos en las que yo he estado, ¿verdad? Siempre dicen algo así como un disclaimer antes de tomar la mesa. Dice, si tú tienes algo en contra de tu hermano, si tú tienes algún tipo de situación o enojo, ve y ponte de acuerdo, pide perdón, arréglate con tu hermano en este momento. Entonces, damos un espacio para eso, para que las personas pues puedan arreglar su comunión unos con otros y la cena realmente se acepta. Si te fijas aquí, desunión es una. Dos, egoísmo. No se hace para acaparar. Tú sabes lo que era la cena del Señor, la mesa del Señor, se servía como una cena, de verdad le llamaban ágapes o banquetes de amor, a donde ellos compartían todas las cosas, pero aquí tienes a alguien que llega primero, se come todo y luego no le deja nada a los demás. Es terrible. Yo conozco varios así. En ese sentido, voy a decir, como la mesa del Señor en nuestro tiempo no es una cena formal, entonces yo no diría que esto sea un problema. Sí. Y luego está pues claramente lo que significa la mesa del Señor. El 23 al 26, Pablo instruye y dice que es lo que él recibió del Señor, que el Señor la noche que fue entregado tomó pan y habiendo dado gracias lo partió, tomad, comed, este es mi cuerpo, que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Celebramos que el cuerpo del Señor fue entregado por nosotros en sustitución y que llevó nuestras dolencias y que llevó nuestras enfermedades. También la copa después de haber cenado, diciendo esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. La sangre es lo que sella el pacto, la que nos limpia de todo pecado y debemos tenerla presente continuamente, es lo que dice. Y al final pues todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. O sea, decimos que Cristo murió por nosotros y que va a regresar. Ese es el propósito último. Tenemos que tener claro que la mesa del Señor es para celebrar que Cristo nos permite estar unidos en un solo cuerpo, en su cuerpo, y que con su sangre nos ha limpiado para poder tener esperanza en su regreso al futuro. Okay. Eso es únicamente para lo que funciona. Ahora bien, en el versículo 27, que va a seguir, dice, de la manera que cualquiera que comiera este pan o bebiera esta copa del Señor indignamente, será culpado del cuerpo y la sangre del Señor. ¿Qué es comer del cuerpo y la sangre indignamente de la mesa del Señor? Aquí hay un montón de especulaciones y muchos han metido cosas aquí que realmente la Biblia no dice, pero yo creo que el mismo pasaje nos va a contestar. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Es decir, primero, el que debe de estar seguro que está bien con el Señor y con sus semejantes eres tú. O sea, el primer filtro de calidad, vamos a llamar así, de mi condición espiritual soy yo. Si yo considero que no estoy listo, mejor no la tomo. O sea, mejor me abstengo, digo no, me quedo sentado y observo, comparto con mis hermanos, pero observando únicamente. Versículo 29, porque el que come y bebe indignamente, aquí está la explicación, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Dos perspectivas grandes. Sin discernir el cuerpo del Señor, estamos hablando que el cuerpo del Señor es la iglesia, sin ser parte del cuerpo del Señor, sin entender de qué se trata esto, sin haber recibido ese sacrificio de su cuerpo, entonces estás comiendo juicio. Entonces esto es muy grave. Si hay alguien que no es creyente o que no ha entendido bien de qué se trata ser parte del cuerpo de Cristo, esta persona no debe tomar la mesa del Señor, no debe. Y he aquí una de las razones por las que en muchas iglesias, casi la mayoría te diría yo, solicitamos que la persona que tome la mesa sea una persona que haya pasado por el bautismo en agua. Porque el bautismo en agua no es que te da una calidad espiritual diferente, o sea, no tiene una relevancia en tu eternidad, pero es la evidencia de que algo realmente transformador ha pasado en tu vida. Es decir, cuando tú te bautizas, tú eres sumergido y dices que estás muerto a este mundo y resucitado con Cristo a una nueva vida. Una nueva criatura. Exacto, estás siendo un símbolo físico de algo que ya pasó en tu corazón. Es decir, que es una evidencia física de algo que nosotros no podemos ver. Yo no tengo lentes espirituales de rayos X para ver si Cristo está en tu corazón, pero sí puedo ver que tú tomaste en un momento de tu vida la decisión de bautizarte para dar testimonio de tu fe. Y curiosamente, fíjate que hay algo curioso, las personas que realmente no han entendido de qué se trata
la salvación, quizás han hecho una oración o lo han hecho de manera para salir de un compromiso, vaya, o porque me dio miedo el infierno. Ajá, cualquiera de estas cosas tiene un problema terrible con bautizarse. O sea, es terrible el problema. Sí. Y uno dice, pero ¿por qué? Si solamente vas a mojarte, ¿verdad? Y en el peor de los casos, quizás vamos a hacer, entre comillas, hacer el ridículo por un momentito. Aquí lo que piensan, siento yo, que es en el compromiso. Exacto. Ellos lo entienden bien. Fíjate que cuando tú le presentas el evangelio a alguien, lo entiende bien. Él dice, no, pero esto es un compromiso. Claro que es un compromiso, pero la clave ahí está, no es que no sea un compromiso, depende de quién el compromiso. Es decir, yo me comprometo a seguir a Cristo, pero no en mis fuerzas, es en la transformación que Cristo ha hecho en mí. Las fuerzas no están en mí, las fuerzas están en el Señor, de quien yo me he tomado de la mano. El compromiso sí está ahí. Yo me identifico con Cristo a una nueva vida, pero el que me ha dado la nueva vida es Jesús, no yo. O sea, esa es la clave para entender y quitar este temor, que es primigenio, ¿verdad? Es algo que sale natural en ellos y lo entienden bien, pero realmente es algo bien espiritual. No sé por qué una persona que no es creyente genuino tiene un problema con bautizarse. Entonces es bueno porque nos permite evitar el juicio a las personas que no entienden. Por eso la mayoría de iglesias pide que sea bautizado, porque es la mejor evidencia que tienes que es realmente un creyente. Y así no come y bebe juicio para sí, si no entiende. Sí, pues, dice el versículo 30, por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros y muchos duermen. O sea, algunos se han enfermado como castigo de Dios y otros ya se murieron porque no entendían lo que estaban haciendo. Si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Mas siendo juzgados, somos castigados por el Señor para que no seamos condenados con el mundo. Otra vez, se murió, pecado de muerte le pueden llamar a esto, pero él va a seguir siendo salvo. La salvación no se pierde, es lo que está diciendo. Mejor es que se mueran por su mal andar y por su ignorancia, a que vivan en un mundo a donde eventualmente morirán lejos de Jesús. Así que, hermanos míos, cuando os reunís a comer, esperaos unos a otros. Si alguno tuviere hambre, come en su casa, para que no os reunan para juicio. Las demás cosas las pondré en orden cuando yo fuere. Es decir, tenemos que tener mucho cuidado porque es algo sagrado para Dios, es un momento especial. La mesa del Señor solamente es una de las únicas 2 ordenanzas que Dios nos ha dejado en su palabra, cosas que tenemos que hacer. Número 1 es bautizarnos y número 2, tomar la mesa del Señor continuamente. No hay una frecuencia, ellos lo hacían probablemente cada culto. Nosotros algunas veces lo hacemos cada mes, otros cada año, no importa. Lo importante es que entendamos qué es lo que estamos haciendo. Es un momento solemne para recordar el sacrificio de Jesús, y quien lo hace de una manera irreverente es como que estuviera pisoteando ese sacrificio. No me importa lo que Jesús hizo por mí, eso es muy grave. ¿Sabe, pastor? Hay personas que dejan de asistir a estos eventos cuando el pastor anuncia mañana, el domingo, habrá Santa Cena. No asisten, pero es porque de repente también hay personas que no participan, y aquellos que están participando lo están viendo como, ¿qué andas? ¿Qué estás haciendo? O sea, que yo creo que tampoco esa debería ser la actitud de que el que lo está tomando, estar como señalando al que, si no lo hizo, también yo creo que está actuando de una manera, no sé si sería la palabra adecuada, sabia, sí, claro, o prudente. Uno no sabe, pues otra vez, uno no sabe cómo está la condición espiritual de cada quien. No puedo señalar, mira, que él quizás esté en pecado porque no la tomó, ¿verdad? Ni siquiera sabes si en el primer culto de tu iglesia lo hizo. O sea, hay un montón de cosas ahí que uno debe evitarse, ¿verdad? Uno debe evitarse ver a los lados. Es un momento entre tú y Dios. Compartido en la comunión de la iglesia, sí, pero no es para que entre nosotros nos señalemos, ni para que practiquemos esta falta de amor. Es más, si estás tomando la mesa del Señor y estás señalando a tu hermano, ten mucho cuidado, porque a lo mejor la estás tomando indignamente. Yo tendría mucho cuidado con esa actitud. Alejémonos de eso, ¿verdad? Tomemos conciencia de lo que es la mesa del Señor. Es un momento sagrado, un momento especial para agradecerle a Dios por el sacrificio tremendo que Él ha hecho por nosotros. Y aunque parezca paradójico, a veces se nos olvida. Se nos olvida que tan terrible fue todo lo que Él vivió por nosotros, y tenerlo presente siempre es bueno porque nos ayuda a vivir vidas en santidad y también a apreciar ese sacrificio tremendo que Él ha hecho, a amarle. Así es. Sí. Eso. Bueno, podríamos decir. Excelente, me parece muy bien, muy buena pregunta, y vamos a continuar. El hermano Juan tenía otra, pero vamos a ir escuchando las que van cayendo. De acuerdo. Y vamos a ir contestando. Dios les bendiga, hermanos. Tengo 2 preguntas en uno acerca del bautismo.
La primera es una porción en 1 de Pedro 3:21, donde dice que este bautismo nos salva, dice el apóstol Pedro. Entonces, un grupo por ahí se agarra de esta porción para predicar como doctrina que el bautismo salva, y que si uno no es bautizado en aguas y muere, aunque haya creído en Jesucristo, se va al infierno, no se va con Cristo porque no se ha bautizado. Quisiera que el pastor comentara esa porción. Y la segunda pregunta es acerca del bautismo en aguas. Es que si una persona está acompañada, pero su pareja es desde hace años, tienen hijos y todo, pero su pareja es inconversa y aparte no se quiere casar la pareja, entonces esta persona que es creyente se puede bautizar en aguas o no, o tendría que, no sé, casarse o quizás separarse de la persona inconversa para poder bautizarse. ¿Cuál es el requisito ahí para poder bautizarse? Porque según tengo entendido, el requisito es haber creído en nuestro Señor Jesucristo. Entonces, esas dos porciones, por favor, que me comente el pastor. Gracias. Chivísimo. Bueno, contestamos la del hermano Juancito. Así es. La de nuestro hermano, a ver tu nombre, Ferlo. Ok. Así aparece. Quizás es Fernando López. Puede ser. Puede ser, ¿verdad? Fer. Bueno, hermano Juan, es muy bueno, voy a decir así, para tu disciplina de estudio siempre es muy bueno considerar diferentes versiones. Yo no tengo nada, para comparar. Lo hemos dicho antes, ¿verdad? No es que tengamos nada en contra de las versiones modernas. Acá yo no las uso para estudiar, no las uso. Sin embargo, a veces he consultado algunas de ellas cuando hay un pasaje que no está muy claro, voy a decir, acerca de pronombres, de artículos, de medidas. Para pesos y medidas son geniales, porque uno mira 60 estadios y dice, bueno, ¿y esto cuánto es? Vas a una NBI y te dice 30 kilómetros. O sea, ok, ahora entiendo, ¿verdad? Es 30 estadios. Ajá, no sabemos qué es. Estoy poniendo un ejemplo, no es que sea correspondiente, no lo busques. Okay. Y diga, el pastor dijo, no, estoy poniendo un ejemplo y no sé, no me acuerdo cuánto es un estadio, así que tenme paciencia ahí. Lo que quiero decirte es que mezclar las versiones es muy bueno para darte un panorama general del pasaje, pero tienes que tener una versión, es decir, una sobre la que tú vas a hacer tu exégesis, es decir, aquello que sale del texto para entender claramente cuál es el espíritu. Si vas a tener una versión para hacer exégesis, para sacar la enseñanza real, palabra por palabra, yo te recomiendo que sea una versión de equivalente formal. Lo hemos hablado antes en este programa, pero una versión de equivalente formal es aquella que traduce palabra por palabra. Y obviamente, como en toda traducción, hay una interpretación de parte del traductor, pero la interpretación queda su mínima expresión en ella, porque va palabra por palabra, aunque a veces no tenga mucho sentido. Sí. Sin embargo, hay otras que son de equivalente dinámico, cuya intención es hacer más entendible las expresiones y traducen expresiones completas a nuestro equivalente cultural actual. Sin embargo, hay una mayor tasa de interpretación ahí, o sea, hay más interpretación ahí, y a veces en muchos pasajes que son difíciles de entender se pierde completamente el significado profundo del pasaje. Entonces yo no te recomiendo usar NBI, traducción del lenguaje actual, etcétera, para hacer tu Biblia de estudio principal. La puedes usar como un punto de comparación, pero si tú vas a usar algo realmente para estudiar, te recomiendo un equivalente formal, por ejemplo, Reina Valera 1960 es la que yo uso, me gusta mucho sinceramente, y sin embargo hay otras, ¿verdad? Está la traducción de las Américas, si yo no me equivoco, algunas versiones de la Nueva Jerusalén también son muy muy buenas. Entonces se puede usar cualquiera de estas como una Biblia principal y luego compararla con las demás versiones. No pecas, es decir, no pecas si usas diferentes versiones para entender mejor el espíritu de esto. Y si de verdad eres alguien que te gusta meterte profundo en la Biblia, te recomiendo estudiar idiomas antiguos, hebreo
o griego, cualquiera de esas dos puede ayudarte un montón a mejorar el panorama, solamente como una herramienta, porque aquí hay otro punto de equilibrio bien duro, es que a veces cuando nos hacemos muy eruditos en los idiomas queremos corregir al traductor y entonces ahí tenemos un problema de orgullo, hay un problema de falso escolasticismo y entonces nos volvemos un problema, ¿verdad? Nuestro orgullo se puede meter ahí. Entonces, idiomas originales sirven mucho para entender significados profundos del pasaje. De verdad que sí, yo te lo recomiendo, pero si queremos ir un poco más allá y creernos más inteligentes que estos hombres que dedicaron su vida a traducir el texto, ahí yo veo un problema bien grande de orgullo, mejor no meternos ahí. Pero de verdad, no, hermano Juan, no hay ningún problema en que usted pueda mezclar sus versiones como a usted le parezca mejor. Le recomiendo tener una base de estudio en una de equivalente formal y luego las demás aportan, todo aporta para que podamos entender mejor el significado de cada pasaje, lo podamos entender para nosotros, pero también lo podamos enseñar de una mejor manera. Ok, perfecto. Se ve que el hermano Juancito gusta mucho de la búsqueda y el estudio de la palabra de Dios. Y que bueno, vamos con el nombre es Moisés Hueso. Ok. Entonces no es Fer López. Ok. Está bien, Moisés. Buenísimo, hermano. Vamos con el bautismo que salva y lo del bautismo en aguas. Así es, son dos preguntas. Primera de Pedro 3:21. Es el pasaje al que nuestro hermano hacía referencia. Voy a leer primero el 21 y luego vamos a leer todo lo de atrás porque el contexto es la clave para entender este proceso. Dice 3:21 de Primera de Pedro, el bautismo que corresponde a esto ahora nos salva, no quitando las inmundicias de la carne, sino como una aspiración de una buena conciencia hacia Dios, por la resurrección de Jesucristo, quien habiendo subido al cielo está a la diestra de Dios y a él están sujetos los ángeles, autoridades y potestades. Si uno lee solo este pedazo, puede decir, ya ves, el bautismo es necesario para ser salvos. Pero ten cuidado, el mismo pasaje, o sea, yo solamente leyendo, fíjate, sin contexto todavía, solamente leyendo dice el bautismo que corresponde a esto. ¿Qué es esto? El pasaje, el versículo en sí mismo no lo dice. Entonces yo tengo que ir a ver más arriba. O sea, el mismo versículo me está mandando a entender toda la idea por contexto. Si hay un texto que no es muy claro, hay que hacer un zoom in, como dicen, o un zoom out, como ahora los dos deditos, ¿verdad? Con las pantallas táctiles. Exacto, hacemos un acercamiento o nos alejamos un poco para ver cómo este pasaje encaja en toda la idea del capítulo, cómo este capítulo encaja en toda la idea del libro y cómo el libro encaja en toda la Biblia. Yo sé que suena como un montón de trabajo, pero precisamente por eso es que el Señor ha determinado poner estas cosas así, un poquito acá, otro poquito allá, renglón sobre renglón, línea sobre línea, dice Isaías 28. Esa es la forma en que yo me voy a revelar al pueblo, es por poquitos, para que ellos tengan un trabajo interesante que hacer y descubrir principios profundos en la palabra del Señor es emocionante, yo diría es adictivo. Entonces yo te lo recomiendo como hijo de Dios que te metas profundo. Este es un buen pasaje para hacerlo. Entonces ya viste que el bautismo que corresponde a esto, la palabra ahí en griego es tupos o tipo, es decir que es una figura de algo más importante. ¿Pero de qué está hablando? Vamos a ver versículo 18, Primera de Pedro 3:18. Me he ido 3 versículos antes, fíjate. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu. Lo que está diciendo es, Jesús, su cuerpo murió, se separó de su espíritu. Pero fíjate, en versículo 19, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados. Es decir, en espíritu, en esos 3 días que Jesús pasó en la tumba, el cuerpo de Cristo pasó ahí, en espíritu fue y predicó a los espíritus encarcelados. ¿Quiénes son estos? No nos vamos a meter ahí porque es otra pregunta. Es solo tema. Baste decirte que son ángeles que en tiempos de Noé se metieron con hijas de los hombres. Dejémoslo ahí. Los que en otro tiempo desobedecieron cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca en la cual pocas personas, es decir 8, fueron salvadas por agua. Fíjate, esto te está poniendo en un contexto grande. Dice, Jesús murió, fue en espíritu a predicar a estos espíritus encarcelados rebeldes de los tiempos de Noé. Pero Noé, dice, en esta arca se salvaron solamente 8 personas. Y entonces dice, el bautismo que corresponde a esto.
¿Y qué tiene que ver el bautismo que hacen hoy los creyentes de la Gran Comisión, verdad? En el nombre del Padre y del Hijo y el Espíritu Santo, con Noé. Nada. O sea, no se está refiriendo al bautismo que nosotros practicamos. Lo que está diciendo es que este bautismo, o esta figura del bautismo que vemos en Noé, siendo el arca el medio de salvación, en medio del montón de agua para 8 personas, es un tipo de Jesús. El arca es un tipo de Jesús, es lo que está diciendo aquí. El bautismo que corresponde a esto, el bautismo real en la Biblia. Yo te he dicho, en la Biblia hay 7 bautismos, 7 diferentes símbolos en diferentes momentos, pero todos prefiguran un bautismo. El bautismo de verdad está en 1 Corintios 12:13. El único bautismo que realmente tiene un peso en la eternidad. Y no es bautismo en agua, es bautismo del Espíritu Santo. Es 1 Corintios 12:13 dice, porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Bautizar significa sumergir. ¿Sí? Sí. Entonces, el bautismo del Espíritu Santo es el proceso en el cual Él te mete en un cuerpo. ¿Qué cuerpo es este? Por contexto también, en 1 Corintios 12 está hablando del cuerpo de Cristo, la iglesia. El Espíritu Santo te mete a la iglesia y luego se te da a beber de un mismo espíritu. El mismo espíritu se te mete adentro. Es una expresión que quiere decir que vino a vivir dentro tuyo. Entonces, el bautismo del Espíritu Santo es el bautismo a donde el Espíritu Santo te mete a la iglesia, al cuerpo de Cristo, se mete a vivir contigo, y el bautismo que corresponde a esto es como que te hayas metido en el arca de Noé en el diluvio. En Jesús, en el arca, Noé fue salvo, y si tú estás en el cuerpo de Cristo, tú eres salvo. ¿Por qué? Por la resurrección de Cristo. Es lo que está diciendo aquí. Regresemos a 1 Pedro 21. Con esta lente, con esta óptica, dice, el bautismo que corresponde a esto, o sea, el bautismo del Espíritu Santo, el que nos mete en el cuerpo de Cristo, es igual que en el arca. Nos salva. Y fíjate, no quitando las inmundicias de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios, por la resurrección de Jesucristo, quien habiendo subido al cielo está a la diestra de Dios, y a Él están sujetos ángeles, autoridades y potestades. Está diciendo, ese camino que Jesús llevó es el mismo camino que nosotros vamos a llevar si estamos en Él. Este es el bautismo que salva. No está hablando nunca de bautismo en agua. Si tú ves el contexto, está hablando del arca de Noé. Sí. Nada que ver. O sea, nada que ver. Entonces, quien utiliza este pasaje para decir que el bautismo en agua de los creyentes actuales salva, se está equivocando terriblemente. Y es bien fácil salir de ahí. Solo le preguntas, hermano, ¿qué bautismo es este el que está hablando? Enséñamelo en la Biblia. No es que, sí, el bautismo. No, enséñamelo en la Biblia. Y tú vas a ver que si se va más atrás, se va a trabar, porque va a encontrar a Noé y a los espíritus encarcelados. Nada que ver con el bautismo en agua. Ok, pero ahí me surge una pregunta, pastor, y alguien que, bueno, obviamente yo ya me respondí. Qué chistoso. Mejor ni pero entonces compartinos. No, es que la pregunta puede ser, entonces no es necesario, como ahí dicen que el bautismo es el que salva. Una persona puede aceptar a Cristo como su Señor y Salvador y no bautizarse y ser salvo. Exactamente. De hecho, el único requisito para ser salvo es haber hecho a Cristo el Señor de tu vida. Exacto. Digamos que no te dio tiempo de bautizarte, que lo recibiste en el último lecho de muerte. Yo estoy siendo muy exagerado solo para hacer el punto. Es igual. Bueno, tienes ahí al ladrón crucificado al lado de Jesús, que no le dio tiempo de bautizarse, no le dio tiempo de ganar almas, no le dio tiempo de hacer buenas obras, y Jesús mismo le dice que ese día estará con él en el paraíso. O sea, no es un requisito para la salvación. La única cosa es haber hecho a Jesús tu Señor, y eso fue lo que hizo el ladrón. Le dice, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Le está diciendo, tú eres el rey, te pido misericordia y perdón por lo que estoy haciendo es malo. Acuérdate de mí, ten misericordia de mí, y Jesús tiene misericordia de él. Okay. Entonces no es un requisito. De hecho, la pregunta de mi hermano, la segunda pregunta era, ¿cuál es el requisito para hacer bautismo en agua? Si esta persona está viviendo con alguien en concubinato, si no es creyente, el único requisito bíblico, no estoy hablando de la política de tu iglesia. Exacto. Ten mucho cuidado con eso. El único requisito bíblico para el bautismo es haber creído en el Señor Jesucristo.
¿Cómo lo sé? Porque es lo que Felipe le dice al eunuco etíope en Hechos 8:37. Él dice, el eunuco llega a cierta agua, dice, ¿y qué impide que yo me bautice? Y entonces Felipe le dice, si crees de todo corazón en Jesús, bien puedes. Y respondiendo dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios, y se bajaron y lo bautizó. Es el único requisito. Todas las personas que se han bautizado en la Biblia, todas, han sido después de creer en Jesús. Ese es el único requisito. Y todas vienen de diferentes contextos. Este era un eunuco etíope, jamás iba a casar. Tienes a otros que estaban allá en una casa de un gentil, completamente gentil, que es Cornelio, y se bautizaron igual. Tienes a los judíos que fueron confrontados con haber matado al Mesías, y ellos decidieron hacerlo y se bautizaron. Entonces, no, la verdad es que el bautismo es una señal de la fe, y debe estar abierto y completamente disponible para todos los creyentes después de haber recibido a Cristo. Ese es el único requisito. ¿No? Todo lo demás es parte del proceso de crecimiento de cada quien. Y debe ser, uno se debe dirigir a ello como lo que es, ¿verdad? A veces, si ellos se encuentran en pecado, hay que dirigirnos con mucha sabiduría, con mucha misericordia también y gracia, pero no hay que llamar pecado, no hay que dejar de llamar pecado lo que es pecado. O sea, hay que ayudarle al hermano a crecer, pero no eso nunca es un impedimento. Ninguna iglesia bíblicamente puede impedir que un creyente se bautice, por ninguna razón, a no ser que no haya creído en Jesús. Todo lo demás es secundario y es accesorio, si uno lo quiere llamar, en su proceso de crecimiento, pero es necesario que lo tengamos claro. El único requisito para poder bautizarse es haber creído en Jesús como tu Señor. Nada más. Pregúntale al pastor. Pregúntale al pastor. En este podcast respondemos tus preguntas de la Biblia y de la vida una por una. Pregúntale al pastor. Es un podcast de preguntas y respuestas, grabado en vivo, desde la cabina de Radio Progreso, en El Salvador. Aquí no hay pregunta mala, solo la que no se hace. Pregúntale al pastor.